Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se me ocurrió hacerle una pequeña entrevista a Ángel. Él es un amigo que conocí hace poco. Estamos los dos emprendiendo lo que es e-commerce, dropshipping, todo lo que es ventas online. Y me llamó mucho la atención un poco la historia que él tiene. Él es cubano y bueno, me gustaría que cuente un poco acá las experiencias que fue teniendo, porque la realidad es que nosotros en Argentina tenemos muchas limitaciones, ¿no? Que las vemos quizá como trabas hoy en día, y yo comparo estas limitaciones a las que estamos acostumbrados, y lo que me estuvo contando me impactó muchísimo, porque si te pones a comparar lo que nosotros vivimos a lo que él estuvo viviendo en Cuba, es decir, boludo, nosotros pensamos que tenemos limitaciones y que vos estés superando eso me pareció una bestialidad. Quizá él hoy también lo ve como algo que ya lo pasó, pero para un oyente nuevo es algo copado como para verlo. Déjalo seguir, es tranqui, no pasa nada. Vale. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué le digo? Muchas gracias. Te pedimos una comidita. Así que bueno, si querés presentarte, decir, qué sé yo, más o menos de dónde venís, cuánto hace que empezaste a viajar, cómo saliste de tu país, cuáles fueron las adversidades que pasaste, esas trabas que fuiste teniendo, quizá las objeciones de tu familia que te impedían dar ese salto y ese tipo de cosas. Bueno, primeramente, mi nombre es Ángel Leiva Chávez. Como él dice, soy cubano. Tengo 28 años y en 2021, antes de 2021, tuve una etapa de mi vida donde pasé por muchas adversidades. Estuve todo el tiempo en escuelas, en becas, todo el tiempo, desde el primer grado estuve en becas, hasta 12 grados, o sea, toda la vida estuve en becas. Y pasé mucho trabajo porque era una persona muy noble, una persona muy tímida. Y pasé por mucho sufrimiento, por mucho abuso. Y en 2021 mi mentalidad cambió. Antes de ese momento mi vida no tenía sentido. O sea, vivía perdiendo todo mi tiempo, juntándome con personas que no hacían nada con su vida. Por eso mi vida tampoco, o sea, yo no hacía nada tampoco con la mía. Tomando alcohol cada día. Comía 10 de la noche, 11 de la noche cada día. Me pasaba un día entero sin comer, jugando fútbol en la calle, jugando canicas por dinero, jugando dominó cuando terminaba el día. O sea, durante el día, en la mañana jugaba canicas, en la tarde jugaba fútbol y en la noche jugaba dominó y tomaba alcohol. Todo el día sin comer. Y porque mi casa quedaba lejos de esos lugares donde yo residía mucho. Entonces, ir a mi casa y después bajar, como que me pesaba. Me daba pereza. Y esa era mi vida antes de 2021. Pasé mucho tiempo en eso. Pasé unos 6 años en ese proceso. Hasta que en 2021 me leí un libro que cambió mi mentalidad, Los secretos de las mentes millonarias. Y ahí me di cuenta que el ser humano es capaz, si se lo propone, con los pensamientos correctos, de lograr en su vida lo que quiere, lo que sea que se proponga. Y yo entendí que yo podía lograr en mi vida lo que yo quisiera. ¿Todo eso porque leíste ese libro o ya algo te impulsó o te recomendaron el libro? ¿Cómo fue? Sí, primeramente yo empecé a emprender en una empresa tipo una empresa virtual de criptomonedas, un sistema Ponzi. Claro. Eso que tú metes dinero y supuestamente te dan el 200% de tu inversión en 10 meses. Mi papá criaba cerdos y él tenía un cerdo ahí mío, o sea, él me había criado un cerdo para mí. Todo eso con 24 años. Con 24 años yo no hacía nada, solamente divagar, o sea, vaguear. Es que cuando no sos consciente de que tu vida está en manos tuyas, no... O sea, no tomas divagas, es básicamente no tomas acción. Eres víctima de todo. Eres víctima de todo. La vida te lleva de aquí para allá, de allá para Claro, acá. dejas que
vayas donde te lleva el viento, Sí, básicamente. sí. Te dejas afectar por cualquier persona, por cualquier entorno, te dejas influenciar por cualquiera que tenga, aunque no piense igual que tú, o sea, aunque no tenga la misma capacidad de pensar que tú, te dejas influenciar porque simplemente eres una hoja Sí, en querés el viento. pertenecer. ¿Te pasó alguna vez? Esto me pasó Siempre, mucho tiempo siempre, a mí toda una vida. de juntarte con muchísimos amigos, de pasar la vida juntándote en reuniones, cumpleaños y estar con gente y sentirte solo. Sí. O sea, estar en reuniones y todos realmente estar compartiendo algo y vos preguntarte qué hago acá. Sí, sí. Como Es algo que, que- como que trataba de encajar, o sea, para no estar solo, por no Y esta estar pregunta la solo. hago más que nada porque sé que muchas personas acá atrás quizá están pasando por ese momento de decir, bueno, estoy compartiendo algo con amigos que quiero, que conozco hace 10 años, pero no sé si es lo que quiero para mi futuro, no sé si este es el futuro que quiero o no me siento tan vinculado con esta gente, pero como las conozco hace mucho tiempo, me junto pero no me siento parte y me siento y no me siento. Y es eso, ¿no? Que capaz que nos vamos juntando y no te lo planteas como decir, bueno, hasta acá. Sí. No sé si a vos te pasó Sí, eso y sí me cómo lo pasó. manejaste también. Te voy a decir cómo, mira, eso fue mucho después, eso fue hace no mucho tiempo, hace menos de quizás 6 meses, un año. Che, yo le voy a entrar. Sí, entrale. Como te decía, empecé a emprender. Un amigo me recomendó la supuesta empresa que tú te ganas el 200% de tu inversión. Al poco tiempo de haber invertido $100, que $100 Bueno, pero- eso era una locura. Nosotros cuando invertimos, pues yo también pasé un montón de veces por este tipo de cosas, pero Sí. en el trasfondo de esto, si bien hay algo oscuro que es una estafa Segura. Una estafa básicamente, claro, una estafa segura, pero detrás de eso por lo menos te llegamos a tomar lo positivo, Sí. que es quizá te recomendaron un libro, te recomendaron encaminar tu vida para algo que te inspiraba a ser mejor, Sí. y si bien tuvimos la parte negativa, siempre buscamos la parte positiva, a ver qué bueno podés sacar de esto. Bueno, la parte positiva de todo eso fue que, como te dije, cuando se cae el negocio, como que ese negocio me dio como que esperanza de poder salir de Cuba, porque todo Claro. cubano, su mayor anhelo es salir de Cuba, porque Cuba es una situación muy crítica en estos momentos, de siempre. Dijiste algo muy importante, que es el tema de la esperanza, porque durante mucho tiempo quizás nosotros trabajamos y le metimos tanto que llega un momento que te frustras y perdés esa esperanza Ujú. y dejas de accionar. Yo en ese momento como que se me fue el alma del cuerpo. Cuando se cayó eso, los sueños que había construido en mi mente se habían roto porque no tenía más, o sea, no sabía cómo cambiar mi realidad. Entonces me recomiendan ese libro, Los secretos de la mente millonaria, y yo me lo leo. Un amigo que también estaba en la empresa y vivía cerca de mi casa. Y cuando me leí ese libro, que ya cambié mi forma de pensar, entonces sabía ya lo que quería con mi vida. Por lo menos ya sabía que podía lograr lo que sea que me propusiera. Y quería tener bastante dinero. O sea, tener dinero como para tener tiempo libre. Bueno, fíjate, vos ahí ya despertaste el lado positivo de lo que te pasó, porque vos, eso malo que te pasó, despertó tu hambre. sí. Que no sabías, no tenías la esperanza de poder salir de Cuba, de poder tener una vida mejor que el entorno que tenías. O sea, Sin duda que todo- hoy en todo- día lo podés ver como bueno. Sí, en hoy- este hoy momento sí. quizás no sos consciente. No, en ese momento no lo veía como algo bueno, pero hoy, a día de hoy sí. Porque fue lo que me llevó a leerme el libro, fue lo que me llevó a entender que el primer paso para lograr mi objetivo era salir de Cuba. Porque en Cuba no iba a poder construirlo. Pasé 3 años en ese proceso de solamente pensaba en que yo iba a salir de Cuba, no sabía cómo, porque no tenía un peso. Pero tenía una fe en mí que iba a salir que no sabía. La gente me decía, ejemplo, mi madre, mi padre, ponte a trabajar. Yo decía, yo no voy a trabajar el gobierno, yo me voy de aquí, no sé cómo yo me voy a ir, pero yo me voy a ir. Tarde o temprano yo me voy a ir. Y me quedé con esa fe, con ese pensamiento, con esa creencia. Eso también es algo importante a recalcar. Las pequeñas discusiones que tenemos con la familia. Las pequeñas discusiones que tenemos con los familiares. Pequeñas discusiones que tenemos con la familia que
pocas veces nos apoyan porque no tienen la visión que visión. nosotros quizá tenemos, que en un futuro podemos estar mejor. Y como no tuvieron esa experiencia, es difícil que te apoyen en eso. Con mi padre me pasó eso mismo. No, ellos, muchas creencias limitantes. Y me decían como que lo que yo decía era imposible. Lo que yo quería era imposible. En su radar, en su pantalla de radar, o sea, en su creencia, en su pensamiento, para ellos era imposible. Pero yo sabía que si otras personas lo habían logrado, yo podía. Simplemente con un libro. Todavía no existía ese internet en Cuba y eso fue Claro. pleno. ¿Vos estabas sin internet en este momento? O sea, había, pero vos no Prácticamente, tenías. yo no tenía ni teléfono, creo. Ni teléfono yo tenía. Eso fue pleno, o creo que tenía un iPhone 5S, pero super, era con Wi-Fi, todavía no habían datos móviles. Claro. Eso fue en 2021. Y dediqué 3 años solamente a fortalecer esa creencia de que iba a salir de Cuba. A los 3 años llegó el momento, dado que el gobierno vende $100 a una persona a un precio y en la calle, o sea, en el mercado negro, está otro precio mayor, 100 pesos más. Claro. Y a cada persona le venden $100, 100 USD en un año. O sea, yo cuando me enteré de eso, inscribí o registré 4 personas. Mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Uno de mis hermanos. Y luego pude ver que podía inscribir a más de una persona para que me compraran esos dólares Claro. y yo lograr mi objetivo de salir de Cuba. ¿Por qué? Porque una, ellos no sabían que eso existía y dos, no tenían el dinero para invertir. Eran 12,000 pesos cubanos, 12,500 pesos cubanos, que en Cuba el salario mínimo es de 3,000 pesos. ¿Y en dólares cuánto sería? En estos momentos no llega ni siquiera a $10. Ni siquiera $10. Porque el dólar vale 3.85. En ese momento supongo que valía 2.50 el dólar, 2.20 el dólar. Pero eran, supongo, $15. ¿Qué puedes decirnos de cómo impactó el socialismo en tu país? Vos que lo vivís en carne propia, porque tengo muchos seguidores que son socialistas y que piensan este tipo de cuestiones, ¿no? Que se paran en la piel del que menos tiene, pero vos decís, está bien, yo tengo casa, yo tuve comida, yo tuve escuela, pero vos también la tuviste. ¿Y por qué vos no estás teniendo los resultados que estamos teniendo? O sea, siempre se paran en la posición del que menos tiene, Sí. pero nunca ponen el trabajo para ayudar a esas personas. Porque si yo te pregunto, ¿cuántas personas ayudaste este fin de semana? A ninguno ayudaron. Entonces como que quieren siempre, te la dan de hay que ayudar, hay que ser caritativo. ¿A cuántos ayudaste? O sea, y yo entras en mi auto y tengo una pila de bolsas que siempre llevo, viste que la gente en la calle te vende esas bolsitas, Sí. y no las uso, pero las compro por el simple hecho de ayudar. Y quiero ver en tu país cómo se ve reflejado el socialismo a comparación de acá. El cubano es muy sociable, o sea, sociable, como quiera llamarlo. El cubano se ayuda mucho. Tú no tienes arroz y el vecino que vive al lado de tu casa te da una latica de arroz. No tienes sal y le pides y te da sal. En Cuba se vive mucho eso. Mucha ayuda humanitaria. El cubano es muy humanitario, sí. Y por esa parte sí, todo el cubano te ayuda hasta donde puede. ¿Sí? Claro, hasta donde puede. Por esa parte sí, ellos son muy humanitarios. Pero tienen hay mucha miseria en Cuba, mucha pobreza, mucha... Igual dijiste algo importante, o sea, te ayuda hasta donde puede. Sí. El problema es que están tan limitados, es que es muy Que difícil prácticamente ayudar a no los- pueden ayudar. O sea, ¿no sería más inteligente ayudarte extremadamente a vos mismo para así poder ayudar más al resto? Sí, obvio, pero no son conscientes de que... Yo creo que eso mismo que dijiste, no son conscientes, por eso es que tienen los resultados. Porque Sí, vos te obvio. pones a acordar en la escuela, ¿qué pasaría si todos hiciéramos un promedio de las notas de todos? Los que más estudiaban y que tenían buenas notas dejarían de estudiar, perderían el entusiasmo, porque todos tendrían El mismo el promedio más exacto. bajo. El promedio
es para abajo, no es para arriba. Sí. No es que a los que se sacan 3, 4, 5 los suben a 10. Los que están en 10 lo bajan a 3, Es 4, la 5. única forma. Sí. Entonces viven todos en el 5, no es que viven todos en el 7, en el 8, en el 9. Entonces el que más estudia deja de hacer ese esfuerzo y lo mismo pasa hoy con una empresa. Si castigás al empresario, ¿por qué haría el esfuerzo de trabajar más para producir más y contratar más gente? Sí. No tiene sentido. ¿Sabes también qué pasa mucho con el cubano? Que Fidel, el presidente que hizo... O sea, cuando triunfó la revolución en 1959, el primer presidente de Cuba, hasta su muerte, el único presidente hasta su muerte, fue Fidel. Y Fidel creó una Cuba muy dependiente de él. Te da una canasta básica, o sea, una canasta básica es como una suplementación de alimentos, ¿sí? 5 libras de arroz, por ejemplo, un pomo de 5 aceite. libras, ¿qué sería? 5 libras de arroz, 5 libras. Te lo daban por la bodega, o sea, supuestamente regalado. Valía un peso y pico en pesos cubanos, que eso no valía nada, eso no es nada. Y el cubano se hizo dependiente. Te daban arroz, papa, carne, huevo, leche. Todo eso, una canasta básica. Te lo daban prácticamente gratis. A precio O sea, súper- construían la dependencia del pueblo Sí, hacia el gobierno. así. Y entonces, por 60 años, al Fidel morirse, la situación se pone crítica. Los dirigentes no siguieron suplementando, o sea, cubriendo esas necesidades. Y entonces el pueblo se creó, se adaptó a esa dependencia. Y hoy por hoy lo único que hacen es pedir, como que no llega esto a la bodega, no llega esto a la tienda, no llega esto, ya no, ni eso, ya no. Y todo Crearon la dependencia. dependencia. Y es lo mismo que está pasando hoy, ya no tanto, pero sí con gobiernos anteriores habían creado esa dependencia de darle, yo te doy esto, pero... Y es donde matás el alma emprendedora de la gente de rebuscársela Sí, por sí. sí mismo y de crecer. Sí. Porque cuando cortás con ese dar, no sabe qué hacer la gente. Y le echa la culpa al gobierno que no tienen esa creatividad para trabajar. Ahí entra en el papel de víctima, que es lo que nos Exactamente. pasa a todos. Te decía que el primer paso para cambiar tu realidad es darte cuenta que tú tienes un problema. Y muchos no se dan cuenta, muchos como que culpan al gobierno, le echan la culpa a cualquier cosa, pero no se hacen responsables de su vida. Aparte que no son conscientes de que cambiando su manera de pensar, su vida cambiará. Ellos no son conscientes de eso. Para ellos simplemente el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. Eso son los dichos de Cuba. El mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. Para que haya mundo, tiene que haber inteligentes, brutos, ricos, pobres. Y ellos sienten que ellos vinieron al mundo a ser pobres. En la Biblia lo dice, ayer lo leí, en la Biblia dice que siempre va a haber pobres entre nosotros. Siempre. La pobreza es un estado mental, la pobreza no es una situación económica. Actualmente nosotros no tenemos dinero, el dinero que queremos. Pero yo nunca me he considerado una persona pobre. Quizá en un momento de mi vida sí me consideré porque no sabía cómo pensar. Claro. Pero cuando entendí que la pobreza y la riqueza, la enfermedad y la salud, todos son estados mentales. Bueno, pero quizá porque aumentaste tus estándares, pero si vos hoy te comparas con el Ángel de hace 5 años atrás, económicamente hablando, ¿cómo te ves? ¿Mejor o peor? No. Exactamente, o sea, no nos ponemos a acordarnos todos los días de dónde venimos, Sí. porque estamos más en la posición de hacia dónde queremos ir. Entonces al dejar de acordarnos de ese pasado, no vemos tan seguido esa evolución. Pero quizá tu versión de hoy no me gusta tanto los resultados que tengo, si capaz que decís los resultados que tenés, está muy por encima del promedio. Con una frase, yo en estos momentos estoy viviendo la mejor situación de mi vida. Nunca he vivido tal situación como la que estoy viviendo en esta actualidad. O sea, en este 2025 ha sido el mejor año de mi vida. Excelente, yo a mí me gustaría, si después me pasás obviamente, compartir acá las fotos que vos me mostraste la otra vez de dónde vivías, Sí. cómo era En casa. tu entorno, lo que sea, para que vean, ¿no? De dónde uno puede salir y hasta dónde uno Hasta puede dónde llegar. puedo llegar. Es increíble.
la pregunta que me hiciste de si no me sentía en un lugar como que no pertenecía a ese lugar, fue cuando ya logré en 2021 me leí el libro. En 2024 logro salir de Cuba hacia Guyana. En Guyana salí con un amigo. Durante 6 meses estuve en Guyana. Primeramente un mes trabajando en la construcción. Luego empecé un negocio de remesa para Cuba, que era como... ¿Vos te fuiste de Cuba solo o con algún amigo? Bien. El familiar de la persona, del cubano en Guyana, me daba el dinero y mi familiar en Cuba le transfería el dinero a su familiar y yo me daba una comisión por eso. Montamos un negocio de eso y llegamos a facturar unos 8K entre los dos al mes en Guyana. Pero llegó el punto de que estaba pasando por una situación muy crítica personalmente. ¿Sí? Y el dinero que tenía, como que siempre lo había querido, pero nunca había tenido tanto dinero. Pero no me sentía bien. Ya el dinero era más una cosa de... Fumaba marihuana en Guyana. Y ahí es lo que siempre hablan, Tomaba. cuando el dinero o los ingresos superan el SAT. Sí, no, ya. Fumaba marihuana, tomaba alcohol y fumaba cigarrillo, tabaco. Todos los días. Porque la situación que tenía en ese momento no me sentía contento en el lugar donde estaba. Y luego la hermana del amigo mío, el amigo mío le sacó el pasaje y ella se fue para Guyana y estaba viviendo con nosotros. Y era como, ahí llegó ese momento de yo estar dentro de esa casa y como que decir qué yo hago aquí. Porque ellos hablaban de cosas muy diferentes a mi manera de pensar. Ya yo había pagado la mentoría de Matías Cardoso, la mentoría de Yado Fitness, y no había puesto en práctica lo aprendido porque por ese entorno. Y entonces era algo que quería aprenderme, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día ya me cansé, pagué otra mentoría de $1.700, euros, $1.900. Y un día por la mañana, mientras ellos... La gente no está acostumbrada a pagar por mentoría. No, hermano, no tienen esa cultura, creen que todo es estafa. Y un día en la mañana, mientras todos dormían, cogí un mochila y me fui, sin decirle nada a ellos. Porque no querían que me fuera, porque... ¿Eso en Guyana? Sí, en Guyana. Y ahí te fuiste a... Ahora sí. ¿Y ahí cómo continuaste? Sí, hasta llegar acá, digamos. Sí, en Brasil llegué sin un rumbo, sin conocer a nadie. Fui para Brasil simplemente con una persona conocida. Que hicimos la travesía hasta Brasil y ahí ya yo me desprendí de esa persona porque también vivía en vicio y tomando y fumando todos los días. Y ya yo quería alejarme de ese entorno. Y me fui a Río de Janeiro solo, sin conocer a nadie. Llegué al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara a un motel. Me dejó en medio de una cafetería y tuve que caminar como 15 o 20 cuadras buscando un hotel. Llegué a un motel donde la habitación era $10 diarios, pero 12 personas en un cuarto. Y logré alquilar la habitación de un hotel 2 estrellas por internet, por Google. Y ahí tuve 15 días, hasta que encontré una casa de renta, una casa donde habían varios cuartos y vivían varias personas. La casa también compartida, pero bueno, tú tenías tu cuarto independiente y la cocina compartida. Y ahí tuve un mes. Ya luego me vine acá a Argentina, Santi me dijo que me viniera. Cuando yo llego a Brasil, yo tengo el dinero para invertir. Yo me fui de Guyana con $4.000. Yo tenía el dinero para invertir en una mentoría. Ya había pagado la mentoría de cómo transformar, cómo cambiar mi realidad con Mario Peláez. Bueno, fíjate vos con $4.000 que quizá eran todos tus ahorros, como ya tomaste la decisión de seguir invirtiendo en vos. Y cómo hay gente con el doble, 8.000, 10.000 y tienen miedo de invertir en ellos mismos. Hermano, pero es que $4.000 no es nada para mis estándares. Para lo que yo quiero, $4.000 no es nada. Y con $4.000 lo único que yo podía hacer es invertir en una habilidad que me enseñara a generar dinero. Porque con $4.000 y no sabiendo hacer nada con $4.000, ¿qué hago? Gastarlo. Sí, tal cual. Entonces yo prefiero invertir los $4.000 si es necesario y empezar a trabajar nuevamente, ya sea en la construcción, pero ya estoy adquiriendo una habilidad. A quedarme con $4.000 y seguir siendo un ignorante de la vida
sin un área de pasión, o sea, sin ningún área de conocimiento que me permita una fuente de ingresos. Exacto. Y ya entonces en ese momento, con esos $4,000, busqué un mentor para aprender esa habilidad. Encontré a Santi Nielsen, y ya hablé con él. Tuve que acudir a una amiga porque llegando a Brasil no tenía tarjeta de crédito ni nada. O sea, yo, ya sabes, llegué a Brasil, me dieron un permiso de residencia, pero no tiene nada. Acudí a una amiga, ella me pagó, yo le llevé el dinero en efectivo, fuimos al banco, lo pusimos en el banco y ella pagó le transfirió el dinero a Santi. Y ahí comencé. Y ya empecé a ir al gimnasio todos los días. Empecé la vida que yo verdaderamente quería tener. Solo, sin nadie, todo el mundo diciéndome que yo estaba loco, porque de ganar $4,000 en Guyana al mes, a irme yo solo a Brasil, a empezar de cero, sin un peso. Todo el mundo me decía que yo estaba loco, pero hace mucho tiempo yo entendí que solamente tú sabes lo que quieres y sabes lo que estás dispuesto a arriesgar por eso que quieres. No, de nada te sirve conformarte con algo pequeño y que te hace sentir mal cuando puedes sacrificar eso pequeño por algo más grande que te haga sentir bien. Eso es realmente cuando escuchás la voz de tu conciencia, porque cuánto tiempo te estuvo quizá tu conciencia diciendo eso y no eras consciente de eso. Bueno, ¿no? Todos los días. Mira cómo me dice, se me pone la piel de gallina, se me aguan hasta los ojos, porque todos los días, cada día, mi mente me decía, tienes que irte de aquí de esta casa, tienes que irte de esta casa. Y fumaba y me arrepentía. En el momento lo hacía sabiendo que no estaba haciendo lo que yo quería, pero lo hacía como no era capaz de salir de esa situación, de poner el coraje, poner los huevos, de irme de ahí, de ese lugar, como que lo hacía como que castigándome. Claro. Fumando, tomando, hasta que llegó el momento de que ya mi mente no pude resistir y ya tuve que irme, porque mi conciencia cada día era tienes que irte. Cuando tu conciencia es tu vida. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a una persona que quizá ve este video y quizá con hasta más capital con el que empezaste vos, tiene miedo de tomar esa iniciativa, de arrancar, de emprender? Hermano, el consejo que a mí me hubiese gustado que me dieran en el momento que no tenía dinero y aún teniendo pero no sabiendo qué hacer con él, simplemente es hazte responsable 100% de tu vida. Date cuenta de que nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a sacarte de la situación en la que estás. Invierte en ti, en tu mente, en tus conocimientos, para que tu mente llene tu bolsillo. O sea, basea tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Es el consejo que puedo darle a cualquier persona. Excelente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Acá les vamos a compartir las redes de Ángel, las mías, y bueno, como siempre, todo lo que quieran consultar pueden ir a mi Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo video.